Antecedentes de la educación a distancia, tomado del artículo Principios y Fundamentos para la Teoría de la Educación a Distancia de Fernando Brenes Espinosa. La educación a distancia surge hace varias décadas como modalidad de enseñanza con iniciativas privadas y gubernamentales, motivadas por la necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo a poblaciones que tradicionalmente resultaron desfavorecidas con los sistemas de enseñanza convencional. Trabajadores de la industria, amas de casa, jornaleros y en general adultos y adolescentes que vieron disminuidas sus posibilidades de estudio encuentran en la educación a distancia la alternativa ideal para buscar mejores horizontes en sociedades que cada vez resultan más competitivas. Desde los sistemas de enseñanza por correspondencia hasta los más modernos sistemas de enseñanza a distancia, con apoyo de medios magnéticos, audio, video y el computador, la educación a distancia ha venido generando una teoría propia, rica en principios y en conceptos. Sobre el concepto de educación a distancia se han elaborado varias definiciones. Entre ellas podemos decir que la educación a distancia es aquella que cubre las distintas formas de estudio a todos los niveles que no encuentran bajo la continua e inmediata supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes generales, pero que sin embargo se benefician en la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial. Además, por educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente preparados con un escaso contacto directo con los profesores. La educación a distancia es una estrategia para operacionalizar los principios y fines de la educación permanente y abierta, de tal manera que cualquier persona, independientemente del tiempo y del espacio, pueda convertirse en sujeto protagonista de su propio aprendizaje. Veamos qué ha sido de la educación a distancia en Colombia. Esta es una historia que vale la pena contar. Síntesis de un texto de Julio Ernesto Rojas. Fue aquí en Colombia, con Radio Sutatensa, donde se inició por primera vez la educación a distancia en Latinoamérica. Es muy apropiado que sea aquí también en donde se inicie un esfuerzo serio y oficial por definir el rol que ha de desempeñar la educación a distancia en el siglo XXI. Dice Celedonio Ramírez. Esta cita del profesor Celedonio nos plantea un referente muy importante en la educación a distancia. La experiencia de Radio Sutatensa no fue la primera en Colombia, pero sí fue la primera experiencia que marcó un hito importante en la educación a distancia en Latinoamérica. Por la década de 1930, las escuelas internacionales de origen estadounidense y canadiense ofrecieron a Colombia cursos de capacitación técnica por correspondencia. Entre ellas se encuentra la National School, la Escuela Superior Suramericana, la Memphis School y otras, las cuales ofrecían diversos cursos que se publicitaban a través de los periódicos nacionales y se promocionaban con sistemas de becas y medias becas. En 1942 ya se dan las primeras experiencias formales de educación a distancia. En palabras de Humberto Serna, esto ocurrió así. En 1942 la Universidad Javeriana inicia los cursos vacacionales para maestros, pero en la historia que queremos contar, 1947 es una fecha realmente importante, origen y motivo de la educación a distancia en Colombia como propósito acorde con el contexto social cultural. Este hecho se dio a través de la Radio Sutatensa, la cual para esa época inició sus emisiones educativas. Takayuki Inoue Nasaki lo relata de la siguiente manera. La actividad ATPO fue inaugurada en una aldea pequeña de la montaña de Sutatensa, departamento de Boyacá. Era el 23 de agosto de 1947 cuando un joven sacerdote, José Joaquín Salcedo Guarín, vino a la parroquia de San Bartolomé. El primer programa cultural fue difundido tocando una música orquestal y con comentarios realizados por los campesinos. El objetivo de acción cultural popular ATPO y Radio Sutatensa
era llegar a la población con un programa de capacitación basado en 5 ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. La relación entre Radio Sutatensa y Acción Cultural Popular, ACPO, la cual fue creada para expandir las actividades de educación a distancia y proporcionar a 8 millones de adultos de las áreas rurales de Colombia los medios para asumir la responsabilidad de su propio desarrollo, dio origen a uno de los programas educativos con mayor éxito en Latinoamérica, cuya sede principal estaba en Colombia. Desde allí se ofrecían diversos cursos de capacitación y educación a través de Radio Sutatensa. Para los años 50 se desata un proceso muy interesante en el mundo educativo que consistía en la reflexión y aplicación de los programas más educativos y que repercutió de manera muy positiva en el impulso de la educación a distancia en el país. Muchos de sus principios siguen siendo la justificación teórica de la educación a distancia en la actualidad. Este paso significó una gran revolución e innovación en su momento. Abrió el camino para que las instituciones comenzaran a desformalizar muchos de los aspectos de la vida universitaria. Se acepta así que es posible aprender fuera de las aulas tradicionales, que los programas formales pueden ser ofrecidos mediante estrategias de administración del aprendizaje diferentes, que es posible cambiar el rol del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito de la educación superior, la educación a distancia aparece en el panorama educativo colombiano de manera más institucionalizada en la década del 70. Con el mismo objetivo, el gobierno estableció una normatividad que le dio marco jurídico al sistema de educación superior abierta y a distancia. Expidió el decreto 2412 de 1982 y el 1820 de 1983. El primero apunta a la definición de la ESAT, el objetivo y reglamentación. El segundo se refiere a la creación del sistema ESAT y ofrece la reglamentación y puesta en marcha de programas académicos. Como punto de apoyo a este proceso de interacción entre lo presencial y la ESAT, se creó en 1982 oficialmente un programa de educación a distancia focalizado en una institución piloto, la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, entendida que si bien había sido creada por decreto ley en 1981, no funcionaba aún por inconvenientes administrativos. De esta manera, esta institución se convirtió en el centro de innovación y funcionamiento del sistema de educación a distancia SED. En 1992, 10 años más tarde, la Ley 30, artículo 15, continuó defendiendo la educación a distancia como una estrategia metodológica. El modelo colombiano de educación superior abierta y a distancia, que fue creado oficialmente en 1982, tuvo en su concepción y primer momento varias características fundamentales que buscan la colaboración de todas las universidades con el fin de lograr una amplia cobertura regional, pluralidad de programas y orientaciones y aprovechamiento de experiencias y recursos. Primeros materiales didácticos y medios de comunicación. En 1983, a través de convenios con la UNED de España, se implementó un proceso de entrenamiento de profesionales colombianos mediante cursos especialmente diseñados para el sistema de educación a distancia SED. Con ello se pretendía que estos asumieran el sistema de educación que se trabajaba allí y que se diera plena importancia a la elaboración de material didáctico como un acompañante fundamental del estudiante en su proceso académico. El 25 de enero de 1983 se comenzó a transmitir el programa La Universidad a Distancia Informa por Radio Sutatensa, cadena de cubrimiento nacional. La UNAD es la institución pública que se encarga de la educación a distancia en el ámbito nacional, creada desde 1994. Su nombre anterior, Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, no refleja de manera clara el objetivo central al que debe responder la institución encargada de la educación a distancia en el territorio nacional.
Desde el punto de vista legal, la UNAD, antes Universidad Universitaria del Sur, fue creada por Ley 52 de 1981 como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997. El Congreso de la República de Colombia decretó el cambio de denominación por el de Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, el cual responde de manera más adecuada a su cobertura educativa.